La democracia se basa obviamente en la voz y el voto de la gente y en tres poderes absolutamente separados: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero ¿cuál es ese poder? Hoy nos vamos a enfocar con Horacio Bernardo sobre el poder legislativo, dónde radica el poder de ese cuerpo. Bienvenido, Horacio, un placer. Contanos. Bueno, hoy vamos a hablar justamente del poder del Parlamento y nos vamos a centrar en ese concepto. Y justamente aquí traje algunas imágenes en perspectiva de la asunción, digamos, en este pasado 15 de febrero, ¿no? Aquí hay algunas imágenes. Y bueno, aquí en ambas cámaras. Bueno, acá estamos en el hemiciclo del Senado y allí vemos, ¿no?, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores en ese momento, José Mujica, y bueno, la asunción. Exactamente. Y aquí, acá la de diputados, ¿no? Un poquito más incómodo los sillas. un poquito más incómodo. Y aquí el desfile del Batallón Florida, como parte de esa ceremonia, ¿no? Pero en realidad la ceremonia tiene que ver justamente con esto del poder. Y uno podría decir, bueno, pero para analizar el poder del Parlamento, ¿no?, uno tendría que ser jurista o especializado en política, digamos. Y aquí viene la cuestión del pensamiento crítico. Y quiero hacer una puntualización antes de entrar en la materia en la que vamos a analizar. Hay dos extremos al emitir una opinión sobre una cosa. Un extremo sería hablar porque uno tiene boca nada más y simplemente no decir nada. Emitir una opinión sin fundamento. Y la otra es creer que uno solamente puede hablar cuando uno tiene un título o un doctorado o es especialista en esa materia. Naturalmente las dos opciones son posibles, pero ambas son limitantes. Una porque no tiene fundamento y la otra porque restringe a las personas a hablar de algo muy mínimo y muy específico. En esa zona intermedia está justamente el pensamiento crítico, ¿no?, que es lo que nos permite a nosotros tener herramientas para pensar con fundamentos sobre una diversa cantidad de temas, pero no teniendo que ser especialistas, porque si no quedamos atados. Daría la sensación que el hablar sin ser especialista es un deporte uruguayo. Sí, pero es muy diferente, por eso digo, hablar solamente porque uno tiene boca y hablar cuando uno se informa y tiene fundamentos, que ahí empieza el pensamiento crítico, a hablar con herramientas y con bases sólidas, aun cuando uno no sea especialista en la materia, ¿no? O sea, el tema de democratizar la opinión, pero fundamentada, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo encontramos una manera de analizar esto? Vamos a utilizar una herramienta que es la herramienta del análisis conceptual. Y lo que vamos a hacer es analizar un concepto, pero de manera negativa. Vamos a tomar el concepto de parlamento, pero ver el concepto mismo. ¿En dónde radica el parlamento? ¿De dónde viene ese concepto? Viene de una cuestión muy sencilla de deducir, que es el parlar, ¿no? El hablar. Cuando hablamos de parlamento y hablamos de su poder, hablamos del poder de las palabras, del poder del diálogo. Justamente, fíjate que en la ceremonia aquí está el Batallón Florida, ¿no?, que custodia el poder legislativo. Bueno, por algo lo custodia, porque el poder que tiene este cuerpo en realidad es un poder del habla. Entonces, nosotros para analizar ese poder veamos primero una cosa. Fíjate que acá traje una cita de un filósofo británico que se llama John Austin, que tiene un libro muy interesante que fíjate cómo se llama, Cómo hacer cosas con palabras. Y él dice, en el lenguaje no todas las expresiones describen algo. O sea, yo no hago solamente para decir esto es tal cosa, esto es tal otra. Hay algunas expresiones que son realizativas. Esto quiere decir que emitir esa expresión significa realizar una acción. O sea, por ejemplo, el tema de realizar leyes, ¿no?, es hablar, pero eso genera una acción que tiene efectos concretos. Por lo tanto, cuando hablamos de las palabras, hablamos justamente de ese poder que tienen de generar hechos concretos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las formas, y esto es por eso el análisis conceptual negativo, cuáles son las formas en que se puede vulnerar el poder de las palabras, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar. Y que le vamos a proponer también al público que piense otras categorías. Una, y la más grosera, digamos, es el vulnerar el poder de las palabras porque te callan, ¿sí? Entonces la primera forma de vulnerar ese poder sería
el que gráficamente ponemos acá, que sería silenciamiento. O sea, Desmantelar el Parlamento, que es lo que sucede en una dictadura. exactamente. Justamente, es dejar sin voz al pueblo. Exactamente. Bien. Vamos a poner un caso polémico en relación a esto, lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, ¿no? Justamente en enero, enero pasado, ¿no? Lo que sucedió con Guaidó cuando intentaba, logró finalmente acceder al Parlamento y toda la situación que se da. O sea que al no dejarlo entrar al Parlamento, de alguna manera lo estamos callando. No le estamos dando el derecho a la palabra. Exactamente. Genial. Es el primer y más básico, la más básica forma de silenciar es que te quiten del medio, o sea, que tu cuerpo y que tu voz no esté. ¿La siguiente? Pero hay formas Sí. más sutiles. A ver. Y esta aquí tiene que ver cuando en lugar de que haya alguien que te silencias vos mismo. Y La autocensura. Exactamente. O autosilenciamiento o autocensura. Bueno, acá los muñequitos es como que en lugar de... vos mismo dejás de hablar porque decís, no, de esto no voy a hablar por alguna razón. Y aquí podemos pensar, y el público, los televidentes pueden pensar otras categorías más. Podemos pensar, bueno, ¿de qué formas? Una es el ser dogmático. ¿Qué quiere decir esto? Decir, hay verdades que yo no voy a cuestionar y yo ni siquiera me las voy a plantear como discutibles. Y hay varios casos que se pueden plantear como polémicos en este sentido. Uno es el caso del papel entre la religión y el Parlamento, y digo que es muy picudo este tema y no vamos a entrar en eso absolutamente por dos motivos. Uno, por el tema de la laicidad, y otro, por el tema entre la diferencia entre las creencias que pueda tener cada individuo o una bancada que se pueda identificar con una posición religiosa, y otra es que el Estado tenga esa posición religiosa. Bueno, es todo un tema que lo ponemos como algo polémico. Incluso la misa que se hizo hace poco, ¿no? También fue un tema polémico, ¿no? Con el cardenal Sturla, ¿no? Con participación de políticos, ¿no? Bien. Y el otro, el cálculo del costo político. O sea, vos te callás la boca no por algo que vos creas hoy, sino por el efecto que va a tener. Entonces, es decir, si yo apoyo determinada ley, me puede costar políticamente posteriormente, entonces me abstengo, no participo. Son todas formas, en lugar de vos tener un dictador afuera, es como que te lo metés adentro de la cabeza y vos mismo te callás, quedás calladito porque vos te impedís hablar. Bien. Por supuesto, todo esto es discutible, lo enunciamos como posibilidades. Sigamos. Hay otras formas en las que también se vulnera el poder de las palabras, y es cuando hay dificultad para dialogar, ¿no? Porque en el Parlamento no es que yo hablo conmigo mismo, yo hablo con alguien más, ¿no? Bueno, ¿qué sucede aquí? Hay varias cuestiones en la práctica que se podría señalar como dificultad. Una es cuando no se considera al interlocutor como válido, cuando yo desprecio al otro y digo, no, con ese no voy a hablar, o porque es facho, porque es foca, digamos, para utilizar dos posiciones despectivas, que bien... A nivel del Parlamento no es necesario que se hable a ese nivel, pero puede suceder también rispideces que eliminen la capacidad de dialogar. Y otro elemento también es el tema de las mayorías parlamentarias, porque cuando existen estas mayorías y cuando la necesidad de debate es menor, también se puede vulnerar esa capacidad de las palabras para tomar las decisiones. O sea, ¿te das cuenta? Es bastante complejo todo. Exactamente, pero a partir del análisis conceptual vamos tirando líneas que después nos permiten analizar con más profundidad todas las formas de vulnerar ese poder de la palabra. Y vamos a la última, a la última categoría, que es la del diálogo superficial. Esto quiere decir que vos podés tener la libertad de participar en el Parlamento, dialogar con la gente, no autocensurarse, pero si vos no tenés contenido en lo que decís, o no tienes fundamento porque vos no te has informado adecuadamente, o no tenés el nivel como para entrar en eso, el nivel, digo, en haberse preparado. No estamos hablando de nada... Sí, intelectual. Justamente, estamos diciendo al principio que lo de tener un título no es obstáculo para opinar. El elemento que estamos hablando acá de diálogo superficial es cuando no tenemos el nivel de diálogo, de debate o de información, que tiene dos problemas. El primero, que anula la capacidad de diálogo,
y otra que hace dependientes a las personas de los técnicos y los especialistas. Entonces, en lugar de tener el poder los parlamentarios, lo tienen los técnicos y luego el resto, nosotros simplemente quedamos maravillados. Podría ser una tecnocracia. Exactamente, pero eso es un problema también severo, digamos, y muy importante. Sí, Horacio, cerremos. Por lo tanto, para cerrar, y aquí tenemos el cuadro resumen de los 4 elementos, si hablamos del poder del Parlamento, desde este análisis negativo, podríamos decir que este poder se fortalece cuando se solucionan estos problemas, o sea, cuando se da garantías de que participen los distintos actores, cuando existe una capacidad o una autorreflexión de los miembros que saben cuáles son los límites de sus creencias, de sus principios y también de los cálculos que realizan, o sea, tener autoconciencia a nivel partidario y personal también. Bueno, el hecho de reconocer al otro como interlocutor válido y el tema de tener en cuenta que la información es fundamental y también es fundamental confiar en los especialistas, pero no subsumirse a ellos. Totalmente. Horacio, muchísimas gracias por hoy. Gracias. Genial por la participación. Pensamiento crítico aquí en Buen Día Uruguay. Entonces, es el poder del Parlamento, el poder de la palabra, como decía Horacio.